tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Oremos y sea el Señor con nosotros en esta mañana, dándonos el entendimiento a través de su Espíritu Santo, para que hallemos el sabor, el contenido de la palabra que Él tiene para nosotros. Demos gracias a Dios porque podemos hoy tener su palabra. Poderoso y eterno Jesús, gracias Señor, porque no hay nadie que pueda entendernos y hablarnos mejor que tú. En esta mañana, Jesús, queremos recibir tu palabra, queremos recibir tu voz. Háblanos, porque tú tienes siempre para nosotros palabra de vida eterna. Guíanos, Señor Jesús, para obedecer la instrucción que nos das, para valorar, Señor Jesús, la lección que entregas para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestros hogares y familias. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gloria al Señor. El tema de hoy, entonces, decimos que es familia y legado. Qué bueno poder entender en esta hora ese deseo de Dios. Cuando empezábamos esta serie, recordábamos lo que Malaquías entonces habla acerca del propósito, el deseo de Dios, de que no solamente tú y yo como padres de familias seamos los convertidos, los entregados a Él, sino que también nuestros hijos, nuestras hijas y la generación que ellos traigan, ellos también puedan tener esto que nosotros tenemos. Y recuerdo que allí en Malaquías y el capítulo 2 y el verso número 15, entonces teníamos una palabra que recordábamos y enfatizábamos, y es que en ese propósito de Dios, Él quiere que todos los que nos vengan por descendencia sean también hijos de Dios, caminen en el camino de Jesucristo. Yo no sé cómo cada uno visiona su familia. Hemos empezado con un hogar, hemos empezado ese esposo y esa esposa, pero hemos tenido nuestros hijos ya en algunos de los hogares han crecido, nuestros hijos, algunos ya han formado hogar, otros tal vez están cercanos a formar un hogar, y empezamos a los padres especialmente a mirar cuál es la familia que se añade, cómo es que nuestra familia se extiende, cómo es que nuestra familia se amplía. Y no sé cada uno de ustedes cuál sea el pensamiento, pero yo creería que todos estaríamos en ese mismo pensamiento de que queremos familias completas, consagradas a Dios. Entonces, lo primero que hemos de resumir en esta mañana, y mucho más viendo todo el trabajo que Dios ha permitido durante este mes realizar, este mes de la familia, entonces, ¿qué ha podido hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros? Se ha planificado un trabajo con cada una de las áreas, de las partes, como mi esposa estaba compartiendo hace un momento, que los niños, que los jóvenes, que las damas, todos como un ejército ordenado, haciendo un trabajo de tal manera que podamos tener unos resultados
donde esos resultados sean para el beneficio, el crecimiento de nuestro ser espiritual, el beneficio, el crecimiento de nuestra comunión con Dios. Así que en ese beneficio, en ese crecimiento que se ha querido lograr, pensamos que las herramientas que el Señor proveyó en este mes de la familia deben haber abundado, deben haber dado una gran capacidad para cada uno de nosotros poder avanzar, poder perfeccionar ese llamado de Jesucristo en nuestra vida, pero es que no solamente debe ser nuestra vida, sino que debe ser toda nuestra familia. Ese es el propósito de Él, que nuestras familias estén caminando en la fe. Entonces, cuando pensamos en visionar nuestras familias, seguramente algunos las visionan siendo profesionales, teniendo carro, casa, beca, como decía la propaganda muy antigua. Algunos tal vez vivimos ese tiempo de esa propaganda. Tener, no sé, aquello, lo otro, como cada uno visiona su familia. Pero toda esa visión de familia debe haber empezado, en nuestro caso, como hijos de Dios, hijas de Dios, gente comprometida con Jesucristo. Todo eso debió haber empezado, debe haber empezado y debe haber seguido una ruta que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Aleluya. Así que cuando vamos a este capítulo 6 de Mateo, que ustedes saben que entre otras cosas lo que encontramos en el capítulo 6 de Mateo es la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y allí mismo entonces encontramos estas palabras del Señor hacia cada uno de los que deseamos el camino de Él, hacia cada uno de los que deseamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces, cuando llegamos allí a este capítulo 6, la palabra nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros aquí en la tierra tienen un problema, y es que corren peligro, es que corren riesgo de daño, y entonces nos invita para hacer tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra, dice la palabra, dice que la polilla y el orín los corrompe, esos tesoros se dañan, los ladrones minan y hurtan. También nos dice la palabra y algo más, y es que nos da claridad, y es que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras pasiones, nuestro esfuerzo. Allí estará nuestro empeño, allí estarán nuestras metas. Entonces, dice, no hagan tesoros mejor en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Cuando hablamos de familia y cuando hablamos de legado, entonces estamos hablando de algo muy precioso para Dios. Estamos hablando de algo que también debe ser para nosotros de un gran valor, y es la familia. Tristemente, algunos han perdido la óptica, algunos han perdido el horizonte de ese valor de la familia en cuanto a lo espiritual, y han trasladado el valor de la familia a lo material, a lo físico y a lo secular. Así es que el Señor ahora nos quiere hablar, y donde la óptica, la proyección de familia
cristiana, familia espiritual, se ha perdido, esa óptica, esa proyección vuelva a ser reencaminada. Vemos historias hermosas en la Biblia donde encontramos padres muy bien ubicados respecto al deseo que ellos sentían por sus familias. Y antes de pensar en deseos físicos, materiales, en complacencias de esta tierra, vemos a una mujer como Ana, que no solamente por sus circunstancias, sino por las convicciones que ella tenía, ella está pidiendo un hijo para consagrarlo a Dios. Y así como lo pidió, lo hizo. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando estábamos en el proceso, o muchos de nosotros en el proceso de tener nuestros hijos, aún pensando cuando fuimos a establecer un hogar con esa pareja que Dios nos puso en su camino, entonces pensamos que esos hijos, que esa casa sería para Dios, que esa casa tendría ese enfoque de vida cristiana, tendría ese propósito, y que nosotros empeñábamos nuestra palabra, nuestro interés en ese propósito. Es más, ¿cuántos de nosotros presentamos los niños al Señor, nuestros hijos? Los llevamos, los ofrecimos delante de la presencia del Señor, y el ministro proclamó la gracia, la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Todo eso lo hemos hecho porque le hemos dado un verdadero valor a la familia, le hemos dado un verdadero valor a el hogar que Dios nos ha permitido conformar, y eso no se puede perder. Ese valor inicial, esos propósitos y planes en la voluntad de Dios que desde el inicio entonces nos trazamos. Nada de eso puede perder ese horizonte. Ahora, teniendo esa base de propósito, de plan, de voluntad de Dios, entonces hay que hacer el siguiente paso, y es el legado. El legado. Yo pensé en 4 partes que debemos tener nosotros en cuenta respecto al legado. Vamos a entender en un momento y vamos a definir lo que es el legado. Hagámoslo de una vez para que entremos a cada uno de aquellos pasos. Entonces, un legado se define lo que se deja o lo que se entrega en sucesión. Un legado es un conjunto, en nuestro caso, el legado espiritual es un conjunto de creencias y prácticas que se transmiten de una generación a otra con el objetivo de que sigan unos y otros y compartan lo que nosotros hemos entregado. Así que cuando miramos las Escrituras, encontramos que es la manera como el Señor ha trabajado a través de las familias, a través de los hogares. Y en esa manera que Él ha trabajado a través de las familias y de los hogares, hemos entendido por la palabra, por los testimonios históricos, los testimonios que han quedado para nuestra bendición, para nuestro ejemplo. Hemos entendido, hemos visto, hemos leído, creemos la palabra del Señor, que esas familias, en esa obediencia, en esa guianza de Dios, llegaron a ser familias bendecidas, prósperas, familias aumentadas, familias suplidas, familias que tuvieron una connotación en la historia, y hasta el día de hoy las familias seguimos haciendo historia, siguiendo la voluntad de Dios y viendo cómo el Señor de generación a generación ha manifestado su gran amor por nosotros, porque cada uno hemos cumplido, estamos cumpliendo, deseamos cumplir ese legado en nuestras familias. Transmitir nuestra fe
transmitir nuestras creencias, transmitir nuestras prácticas en nuestro hogar, en nuestra familia. Aleluya. Y a veces yo comparto con las personas que están empezando a criar hijos y que de pronto están empezando a conocer las cosas del Señor. Y les comparto y les digo, mire, un beneficio grande también, aparte de la salvación, de la paz de Jesucristo, el perdón de los pecados, un gran beneficio de estar en el Señor Jesucristo, en su evangelio, es que nuestras familias crecen, se levantan en un contexto muy diferente, en una forma de vida muy diferente que aquellos que no tienen el conocimiento de Jesucristo. Nuestras familias tienen unos principios y unos valores que están enmarcados dentro del temor a Dios. Y el temor a Dios nos lleva a que podamos tener entonces la seguridad de la comunión con Dios, la seguridad, la bendición de poder sentir el perdón de nuestras almas, el sentir la cercanía, la seguridad de la vida eterna en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que el legado es entregar creencias, entregar prácticas, transmitir a la otra generación para que ellos también sigan como nosotros viviendo, practicando de cerca esta fe que es la fe salvadora, la fe en Jesucristo, nuestro gran Dios y Señor. Aleluya. Hay algo que es parecido al legado y hay quienes se confunden con ello, porque la herencia, que es lo otro parecido, tiene una característica diferente al legado. La herencia se recibe cuando el testador muere, cuando el que va a dejar aquello muere, entonces se recibe la herencia. Pero el legado se recibe por la voluntad del testador, aunque esté todavía vivo. Entonces, el legado es algo que se entrega en vida. El legado es algo que se transmite paso a paso desde ese estadio lejano al parecer, como dice el Señor, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él, no se aparte del camino, no se aparte del que es el camino. Y ese estadio parece lejano, pero esa es la base principal para que verdaderamente el legado sea efectivo. ¿Qué? Que instruyamos a los niños en el camino del Señor Jesucristo. Mire, nosotros tenemos que clarificarnos en algo. Y es que a Dios tenemos que creerle lo que Él dice. Él lo dice en su palabra, y si Él lo dice en su palabra, hermano, hermana, creámoslo y hagamos nuestra parte. Cumplamos con Dios nuestra parte de instruir al niño en su camino. Esta mañana compartíamos con mi esposa un poco y anoche, porque fue un tema que nos quedó de anoche de una charla, y estábamos compartiendo cómo algunas familias, al levantar hijos en más que libertinaje, son familias que no tienen un resultado respecto a la fe, respecto al legado espiritual. ¿Por qué? Porque no le dieron la importancia a la transmisión de la fe. Y por ello hemos de leer la palabra y hemos de ver los efectos tan importantes que da que nosotros podamos transmitir la fe. Nosotros tenemos textos en la Biblia en los cuales hemos trajinado mucho, pero que a veces
no sé, algo pasa, nos quedamos cortos en entenderlos, ¿verdad? Porque hemos trajinado textos tan especiales como el Salmo 127, ¿verdad? Y ya lo podemos recitar de memoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si eso ha sido tan consciente en nosotros, ¿por qué hemos sacado a Dios de la edificación de nuestro hogar? Y eso no es difícil verlo cuando tú ves esos hijos en tu propia casa que son más impíos que santos, que consagrados a Dios. Tú no puedes hacerte el de la vista gorda, el de la vista ciega y decir, no sé qué pasó. No, sí sabemos qué pasó. Descuidamos la transmisión, descuidamos la entrega de la fe, descuidamos la entrega de las prácticas, de las costumbres cristianas espirituales en nuestra casa, y por eso estamos viendo que no hay un legado ahora en esa casa, sino que estamos viendo que tristemente esos hijos que Dios nos dio por herencia son impíos. Son impíos. ¿Y hacia dónde están mirando? Hacia el mundo. ¿Qué están buscando? Lo del mundo. No están pensando ese muchacho en tener una esposa cristiana, esa muchacha en tener un esposo cristiano. Lógicamente no habrá hijos cristianos, no habrá nietos cristianos, no habrá una familia espiritual que se extienda el legado en ellos. ¿Por qué? Porque no hemos entregado la transmisión de la fe. A veces nos hemos conformado, mi hijo, mi hija, yo lo llevo a la escuela dominical, y es más, estamos pensando en que otro sea el que haga el trabajo nuestro, y eso aún pensamos que sea allá en la escuela dominical donde se hace el trabajo. No, la responsabilidad no es de la escuela dominical. La responsabilidad es de cada uno de nosotros como padres. La responsabilidad es de cada uno de nosotros que recibimos los hijos por la misericordia y la gracia de Dios como una herencia. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra, y cosa de estima el fruto del vientre. Gloria a Dios. Amén. Así es que si son herencia del Señor, tenemos una situación bien seria, estimadas familias cristianas, porque este que nos ha dado la herencia de los hijos no ha muerto, no muere ni morirá. Dios es eterno. De Él son nuestros hijos. De Él es toda la oportunidad de vida, de hogar que Él nos ha dado. Y entonces, ¿qué sucede? Que un día hemos de entregar cuentas a nuestro Dios, a nuestro Padre Creador, al que nos ha permitido la bendición de tener los hijos, de tener la familia. Y entonces esa responsabilidad se extiende después de ellos. Porque si nosotros no cumplimos la entrega, el legado con esos hijos nuestros, ¿qué pasará? Que ellos tampoco lo harán con los hijos que ellos tengan. ¿Y qué sucederá? Que esos otros hijos que ellos tengan tampoco tendrán para darle allá a los hijos que Dios les dé a ellos si Él tarda un poco su venida, o si la muerte todavía no nos ha sorprendido. Entonces no es tan simple y no es tan sencillo simplemente vernos en el hoy, sino que tenemos, amados hermanos y hermanas, que mirarnos en la proyección de las generaciones. La enseñanza pasada analizábamos un poco la situación en los tiempos del profeta Joel. También seguramente tómate el capítulo 2 de los jueces y allí vas a encontrar otra situación también
que nos lleva a nosotros a pensar mucho hoy. Y cuando vamos al capítulo 10 de la primera de los Corintios, entonces el Señor levanta la voz fuerte y clara y nos dice: miren lo que les aconteció a ellos para que a ustedes no les acontezca. Eso significa que nosotros, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos advertidos por Dios. Y cuando hay una advertencia es porque puede venir una consecuencia. Puede venir una consecuencia. Así es de que somos responsables de legar todo ese bien espiritual, toda esa riqueza espiritual que Jesucristo nos ha concedido en la vida mediante el encuentro que tuvimos con Él y desde el día que caminamos con Él. Así que en medio de lo que estamos mirando por la palabra, hemos de tomar conciencia en primera medida que el legado se construye. Hay una construcción del legado. Esa construcción empezó en cada uno de nosotros cuando Jesucristo llegó a nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y lo hicimos parte de nosotros, entregándole nuestra vida a Él. Lo invitamos a nuestra casa, a nuestro hogar. Y hermanos, no podemos quedarnos solo en la ceremonia, en las ceremonias, en lo ceremonioso, en esa parte de la liturgia. Que yo quiero casarme por la iglesia y me hicieron qué tremenda ceremonia en la iglesia. Yo quiero presentar los hijos, me presentaron los hijos al Señor. Yo quiero celebrar mi aniversario de boda, la renovación de votos, esto, aquello, lo otro. Y nos quedamos allí en las ceremonias. Pero la ceremonia no es la esencia, aunque es parte de esa belleza de lo que tenemos. La construcción del legado es clave para que todos los nuestros lo veamos a medida que vamos envejeciendo, a medida que los años nos van pasando. Yo ya voy en 50 años y gracias a Dios que hasta el momento yo pues puedo ver que miro hacia atrás y seguramente nuestros padres miran hacia aquí adelante y ven unos resultados que les dio ese trabajar en la construcción del legado. Entonces, por lo menos yo recuerdo de mis abuelos paternos y maternos. Y de igual manera miro la familia de mi esposa, pues yo alcancé a distinguir sus abuelos maternos. Y los vemos y los vimos en esa proyección de hijos de Dios, en esa posición de salvos, en esa posición también de estar entregándole a nuestros padres el conocimiento de Jesucristo. Y entonces ahí va la otra generación. Nuestros padres son temerosos de Dios porque gracias a Dios por su misericordia los tenemos vivos. Nuestros abuelos ya fueron todos recogidos, alcanzamos a verlos. Nuestros hijos alcanzaron a ver a los abuelos nuestros y ellos alcanzaron a ser testigos de nuestros abuelos cogidos de las manos de Dios, vieron las ceremonias aún fúnebres que les hicimos, que yo pues por la gracia y misericordia de Dios presidí algunas ceremonias de ellos en medio de su muerte, y ellos vieron unos abuelos entonces míos, de mi esposa, unos bisabuelos entonces de ellos, que partieron siendo gente temerosa de Dios. Y podían estar rodeado allí su féretro de hijos e hijas que recibieron ese legado, porque ellos construyeron temor de Dios, construyeron familia en Cristo Jesús. Es verdad, algunos de ellos no están en el camino del Señor, pero
vaya, mire los resultados de los que sí están caminando en el Señor. Entonces, hoy ellos pueden, si ellos estuvieran vivos todavía, ellos verían hijos e hijas ancianos ya con canas en su cabeza que temen a Dios y que levantaron unos hijos, otra generación con temor de Dios. Entonces, yo veo a mi padre, a mi madre, mi esposa verá a sus padres, y entonces podemos contar por la gracia y misericordia de Dios que en mi casa, por ejemplo, somos 4 hijos y los 4 caminamos en el temor de Dios. Los 4 estamos en la iglesia y con hogares establecidos en Jesucristo. Eso significa que nuestros padres entregaron el legado. Ellos lo recibieron de sus padres y ahora lo recibieron y nos lo entregaron a nosotros. Cuando mi esposa mira su casa, de igual manera, entonces ve allá a esos 4 hijos también, y esos 4 hijos caminan en el temor de Dios. Tienen hogares establecidos en Jesucristo, en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos otros abuelos, porque los bisabuelos ya partieron, estos abuelos que están mirando nietos que están creciendo en la iglesia, que están aprendiendo también la vida cristiana, la espiritualidad, la fe en Jesucristo. Eso es legado. Eso es legado. Cuando miramos ello, entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice el salmista en el Salmo 112, el verso 1 y el verso 2. Miren, hermanos, la importancia de ser responsables en el legado. Y perdónenme si yo lo digo en esta manera tan clara, tan abierta, no seamos irresponsables en esta tarea del legado, de entregar la fe. Tenemos una fe viva, hermanos, no una fe muerta, porque hay hogares donde se está entregando una fe muerta y los hijos por eso dicen, pero ¿para qué evangelio? Mira a mi papá, mira a mi mamá, mire lo que hacen, mire aquello, mire lo otro. ¿Para qué? Eso es lo mismo. Yo prefiero no estarle haciendo morcillas al diablo, es un dicho muy colombiano, ¿no? Que por allí dicen, decepcionados quienes, los mismos hijos, los de la misma casa, viendo que no hay una sincera comunión con Dios en sus padres, en sus abuelos, y que hablar de otras cosas peores que a veces se escuchan de hogares que se supone que Cristo está en ellos. Y aunque tengan oración y aunque vayan a la iglesia, pero no son un fiel testimonio en sus casas, ese legado no va a ser efectivo. Esos hijos no van a recibir el legado de nada, porque una cosa dicen y otra cosa hacen. Eso es contradictorio, eso es inentendible en su razonamiento, y ellos a lo que van a ver es que este evangelio, que este Jesucristo, que esta vida no es una vida verdadera y honesta. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué tristeza que hayan casas donde los hijos tengan que ver eso, donde no hay espiritualidad, donde hay donde hay maltrato, donde hay palabras groseras, soeces, donde hay violencia, donde hay agresión, donde hay irresponsabilidad de un padre que no trae para su casa. Y la Biblia bien dice, por ello, el que no provee para los suyos ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Vean, mis hermanos varones, y los que están solteros tienen doble chance hoy. ¿Por qué? Porque no podemos contradecir la fe con la responsabilidad de nuestros hogares. Nuestros hogares deben estar cubiertos con toda bendición y gracia de Dios. Nuestra alacena debe estar provista, la mesa debe tener que servirse, debe haber cómo tener y cumplir la responsabilidad en nuestras casas. Si nosotros nos alineamos bien con Dios, Él dice que no hay justo desamparado. Quería citarles entonces, o les cité el Salmo 112, verso 1 y verso 2, y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Cuando habla del hombre que teme a Jehová, está hablando de el hombre varón y el hombre mujer. ¿Se acuerdan que estudiamos la creación de Dios del hombre? Y en
Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. Entonces dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre varón y el hombre mujer, porque la Biblia en ese término está incluyendo los dos sexos. Entonces tómelo en esa misma manera en esta hora. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado el varón y la mujer que temen al Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, no le es una carga obedecer lo que el Señor manda, sino que entiende que en la obediencia a lo que Dios ha mandado, allí hay bendición. Y sigue diciendo, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia será poderosa, tendrá fuerza, tendrá vigor, será gente de avanzada, será gente de prosperidad, será gente de éxito. Será una familia. Hermano, nosotros nos hemos confundido en este mundo secularizado y a veces en los que quieren enseñarnos un evangelio secularizado. Nosotros nos hemos confundido pensando que el éxito de la familia, el éxito del hogar, está en las posesiones que se tenga, está en lo que le dejemos a los hijos de casa, de carro, de aquello y de lo otro. Y es más, así se levantan muchas familias y se dice, el padre, la madre dice, cuide eso, que eso es lo que le dejo, yo no me muero y ustedes quedan con esa casa, con ese carro, con aquello, con lo otro. Y ¿sabe qué? Hay familias que van a quedar, sí, con todo eso, pero también van a quedar sin Cristo, porque Cristo no ha estado, no ha sido el centro de esa casa. Se ha tenido, sí, una cierta costumbre, un cierto temor de Dios, pero no se ha hecho un legado como tal. No se ha construido un legado como tal. Estas garantías de Dios es para los que construimos un legado. Yo quiero dejarte una frase en esta hora. Llénate del reino de Dios y enseña a tu familia con el ejemplo. Ahí es cuando se construye el legado. Llénate tú, padre, madre, del reino de Dios y enséñalo a tu familia, no solo diciendo, sino con el ejemplo. Amén. No es solo los hijos, oren, sino vamos a orar. No es hijo, vayan para el culto, vayan para la escuela dominical, sino vamos para el culto, vamos para la escuela dominical. Hijos, conságrense a Dios. No, no es solo eso. Venga, consagrémonos a Dios. Miren cómo es que uno se consagra a Dios y que los hijos vean en nosotros lo que es la consagración a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que ayudarle a nuestros hijos, a toda nuestra casa, a descubrir lo que es el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la eternidad que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Cómo se los ayudamos a descubrir? A través de la vivencia, la experiencia de ellos con nosotros en el reino de Dios. ¿Y cuánto nos hemos gozado? Muchas veces al ver nuestros hijos adorar con nosotros, sentir la presencia de Dios con nosotros, hablar en lenguas con nosotros, recibir el Espíritu Santo, cómo nos hemos gozado en todas esas bendiciones, experiencias espirituales con las que el Señor nos ha permitido decirle a nuestros hijos, es que esto, hijo, hija, esto es verdadero, esto es real, y ellos sentir esa plenitud de la bendición, de la espiritualidad en sus vidas. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Aleluya. Qué bueno ha sido Dios para con nosotros. Cuando vemos la construcción del legado, que es este primer punto que estamos tomando, no podemos olvidar lo que en la segunda carta a Timoteo se habla en el capítulo 1 y precisando el verso 5 de esa huella que dejó y esa memoria que dejó
aquella abuela Loida. ¿En quién? En Timoteo. Y después vemos quién fue Timoteo. Uy, qué trabajo tan hermoso el que hizo la abuela Loida. Pero la abuela Loida se lo entregó a la madre Eunice, y la madre Eunice se lo entregó al hijo Timoteo, y ese legado dio un resultado tan tremendo, tan poderoso, que lleva más de 20 siglos hablándose de ese muchacho que la abuela Loida, aleluya, sin que todavía estuviese tal vez Timoteo aún en el panorama, ella aportó a ese legado a través de quién, de su hija, de Eunice, enseñándole las cosas de Dios, enseñándole el temor a Dios, enseñándole el buscar la presencia de Dios. Así es de que mire cómo esa siembra se extiende en esa proyección. Aleluya, una proyección de salvación, una proyección de salud, una proyección de bienestar, una proyección de éxito, una proyección tan maravillosa. Cuando miramos los hombres, los padres, las mujeres que han hecho esta labor cabalmente, aleluya, nosotros hemos de cobrar ánimo, porque vemos unos resultados que son irrefutables, unos resultados maravillosos. Hay que construir el legado. Lo construimos en la práctica nuestra como padres, como abuelos, como bisabuelos. Aleluya. Hace no mucho murió la abuela de mi esposa, o sea, la bisabuela de mis hijos, y yo recuerdo, pero palpablemente, un día allí con mi hogar, con mi familia y otros más de la familia, haciendo un devocional con la abuela, que es la última que ha partido a estar con el Señor, de la parte de nuestros abuelos, de los 4 abuelos, los bisabuelos de mis hijos. Y estando allí, la abuela, en medio de su vejez, más de 100 años, ya sin fuerzas, allí en aquella cama, la abuela adorando, alabando al Señor, la gloria de Dios moviéndose en medio de esa habitación, alrededor de esa cama, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, allí alrededor, y ella todavía hablando en lenguas con las pocas fuerzas por la limitación ya de la edad, las contingencias de la edad, pero ella hablando en lenguas y todos nosotros quebrantados, derramando nuestro corazón, nuestra alma, nuestras lágrimas delante del Señor. Son escenas, son escenarios, son experiencias que nuestros hijos nunca jamás van a poder olvidar. Y tendrán que tener ese retrato en su memoria, y seguramente ellos un día, si Dios nos da vida todavía, si Él todavía no viene a recogernos, ellos les contarán a sus hijos y le dirán: tú, tatarabuela, entonces mi bisabuela, tu tatarabuela, la abuela de mi mamá, esto vivimos un día, una vez, esta fe es verdadera. Y seguramente sus corazones, su ser se quebrará, aleluya, se quebrantará, porque esto produce una emoción espiritual y una emoción de persona, de ver, aleluya, esa fe viva en aquellos que nos las han transmitido, una fe viva hasta el último día de su muerte. Aleluya. Entonces ellos hicieron esa construcción de fe. ¿Con qué? Con la palabra, esa construcción, perdón, de legado. ¿Con qué? Con la palabra, con las prácticas de la vida cristiana, con todo lo que se nos ha enseñado y en lo que muchos hemos crecido. Otros no tuvieron esa oportunidad como algunos la hemos tenido, pero hoy tú debes estar haciendo construcción de legado para aquellos que todavía tienes a tu lado, y aunque no los tengas a tu lado, ellos podrán ver la transformación que Jesucristo ha operado por el Evangelio en tu vida. Lo segundo, entonces, que vamos a hablar es la transmisión del legado. Ya habíamos tomado algunas partes en la construcción, en la introducción. Aleluya. La transmisión del legado. Así como cuando una persona quiere dejar de herencia algo a sus hijos, ¿verdad? Entonces construyó con un esfuerzo, con un ahorro, con un empeño, construyó algo para dejarles
esa herencia a sus hijos. Pero el legado es más que una herencia. Aleluya. El legado es eterno. Las herencias terrenales aquí se quedan. Por eso donde empezamos a hablar de la diferencia entre la herencia y el legado, entonces hacíamos esa diferencia. La herencia y es algo que se necesita que se muera el testador para poderla recibir a alguien, pero el legado no, el legado es algo que se entrega estando el testador vivo. Amén. Y por eso el consejo del Señor en Mateo 6, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Aleluya. Bueno, gracias a Dios que se le pueda dejar algo a los hijos cuando ya el testador entonces es difunto. Bueno, qué bien. Pero una casa, un carro, dinero, nada salva el alma de nuestros hijos, el alma de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Eso no les va a dar salvación. Pero el legado espiritual los va a llevar a la salvación de su alma. Aleluya. Viendo entonces el apóstol Pablo la construcción del legado que había hecho la abuela Loida y la mamá Eunice, entonces el apóstol Pablo, al participar en la vida del joven Timoteo, le dice: mira, esa transmisión de ese legado, esa entrega del legado que tuviste de tu abuela, de tu madre, y ahora que Dios me permite como apóstol estar también interviniendo para bendición en tu vida, entonces le dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Dice ahora, ¿quién? El apóstol Pablo. Porque cuando hay construcción de legado, cuando hay transmisión de legado, Dios va a poner a otros en el camino que nos ayuden con nuestros hijos, que nos ayuden con ese trabajo en el que nos empeñamos de hacer hombres y mujeres, hijos e hijas espirituales. Gloria a Dios. Yo debo dar honra y gloria a mi Señor por la construcción de legado en nuestras casas, en mi casa, en la casa de mi esposa, aleluya. Pero en el camino Dios nos permitió encontrarnos por más de 10 años con un hombre, con una mujer, que ellos ayudaron a que esa transmisión de legado se consolidase en nosotros. Y yo quiero honrar en esta hora, delante de Dios y de los hombres, al hermano Eliseo Duarte y a la hermana Marlene Duarte, porque ellos, aleluya, marcaron en nuestra vida y en nuestro ministerio, amén, en cuanto a este legado espiritual, este legado del conocimiento del camino del Señor Jesucristo, marcaron algo muy grande, muy importante en nuestras vidas. Algún día, después de estar fuera del país más de 10 años, alguien me dijo: ¿cuánto estuviste fuera del país? Le dije: 10 años y tanto tiempo más. Y me dijo: ese es el tiempo que perdiste. Y yo dije: tal vez sí, tal vez no. Porque en esos 10 años Dios me permitió tener un maestro como el hermano Eliseo, una compañía como la hermana Marlene Duarte, que fueron esos que en el momento que no teníamos a nuestros padres allí con nosotros, fueron esas personas de Dios, ese hombre, esa mujer de Dios, que ayudaron en la construcción de nuestro ministerio, de nuestro aprendizaje, de la enseñanza, y se consolidó mucho más ese legado en nuestras vidas para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Después de que hablamos de la transmisión del legado, vamos a un tercer punto. Hablemos de la conservación del legado. Conservar el legado. Y entonces el apóstol Pablo levanta la voz para decir en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11 y el verso número 1, como también en Filipenses, pero tomemos primero Corintios, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. No es solo construir, no solo entregar, sino conservar ese legado. Aleluya.
El que construyó, el que entregó, no se puede quedar conforme allí. Y uno a veces escucha cosas que tenemos que replantear, tenemos que repensar. Yo ya les enseñé el camino, yo ya los llevé a la escuela dominical, yo ya los llevé a la iglesia cuando eran niños, pues entonces yo los mantenía ya conectados con todas las cosas de la iglesia. No, hermano, hermana, no se conforme solo con eso. El apóstol sigue diciendo, de ese legado hay que conservarlo. Y para conservar el legado, entonces los que hemos construido legado, los que han construido legado, los que han entregado legado, los que estamos entregando legado, aleluya, seguimos en la vigilancia, amén, y seguimos siendo ejemplo, porque aquellos en los que hemos construido el legado, a los que les hemos transmitido, entregado el legado, ellos siguen mirándonos a nosotros, y Dios nos ayude, nos guarde para seguirnos manteniendo firmes, fieles en Jesucristo, en la senda, para que no defraudemos a aquellos a los que les hemos transmitido la fe en Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vuelve a decir Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. La conservación del legado es también de demasiada importancia. Aleluya. Por eso seguimos ayudando a aquellos en los cuales hemos construido legado y les hemos entregado legado. Y los que estamos, amén, en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado por su misericordia, también, entre comillas, pongámoslo, porque hay unas explicaciones teológicas que son importantes tener en cuenta. Aleluya, los que, entre comillas, decimos, tenemos hijos espirituales, tenemos pupilos. A ellos tenemos que seguirles ayudando a conservar el legado. Y también a nuestros hijos, a la casa, a la familia, al hogar, donde ya hemos construido, hemos entregado legado, inclusive a esos hijos que ya se han ido de la casa. Ya se fue, yo ya no tengo responsabilidad, ya él sabrá, ya ella sabrá. No, no es así. Aleluya, no es así. Seguimos velando que aunque ellos se hayan ido, ellos sigan conservando lo que les construimos por la fe en Cristo Jesús y lo que les entregamos. Yo tengo un padre, una madre, tenemos padres, madres que están pendientes de nosotros y cómo van las cosas y cómo han estado y cómo van los muchachos de la iglesia y ellos y los otros, por hijos y unos hijos apuestas espirituales, las siguen habiendo. ¿Por qué? Porque seguimos en la preocupación los unos y los otros de conservar este legado. Cuarto y último punto, aleluya, en esta escuela dominical, amén, también hay que entender que hay que legar el legado. Así que en cada uno de nosotros se cumplirá ese proceso. Construir el legado, transmitir el legado, conservar el legado, pero tenemos que legar el legado. Aleluya. Y algunos estamos en esa etapa. Estamos legando. Estamos entregando lo que recibimos. Estamos entregando lo entregado. Querría decir en alguna manera este título de este cuarto punto. Alzas al Señor. Un legado espiritual. Hay que entender que es lo más valioso, lo más grande, lo más precioso, lo más trascendental que le podemos dejar a nuestra generación. El legado espiritual. Aleluya. Qué bien que nos preocupemos por decir, ahí dejo esto o aquello o lo otro para que ustedes ya no les toque como nos toca a nosotros. Bueno, gloria a Dios, si se puede. Pero hermanos, asegúrense que la preocupación no sea por lo material, no sea por las cosas de esta vida donde la polilla y el orín corrompen. Aceptemos el consejo de Dios. Haced tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde nada va a dañar ese tesoro, sino que se va a conservar para eternidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de legar el legado, tenemos que pedirle a Dios que le dé el sentido
a nuestros hijos, a nuestra familia en la dirección correcta, en la misión de Él. Aleluya. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mire esto en 1 de Timoteo 6:6-7, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que podamos pasar los años en Cristo hasta donde Él nos permita la vida. Aleluya. Y que así como nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos de nuestros hijos envejecieron en esta fe, ellos pudieron partir contentos porque vieron una generación que también caminamos en Jesucristo y se fueron tranquilos porque nos vieron que quedamos caminando en esta preciosísima fe que es la que salva el alma. Dice verso número 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿De qué? De lo físico. Pero lo espiritual, hermano, no lo llevamos. Eso es de cada uno de nosotros. Eso nadie se lo podrá quitar a ese hijo, a esa hija que le estamos legando, a esos nietos, nietas que les estamos legando. Nadie les podrá quitar esto. Algún día escuchaba el testimonio de un hombre que en su familia hubo un gran fracaso. Y él decía, quien lo vio, y decía que estaba tirado en el piso, y allí tirado en el piso, llorando y quebrado, decía, me pueden quitar todo, pero no me pueden quitar a mi Jesucristo. Poderoso es el Señor Jesús. Este legado es un legado efectivo. Es un legado que cuando los nuestros, a los que le estamos legando la fe, legando las prácticas, los hábitos, las costumbres, todo esto que el Evangelio nos ha enseñado, la Biblia nos ha dicho, la palabra de Dios nos ha expresado. Aleluya. Cuando entendemos eso, le vamos a dar el valor que corresponde. Familias invictas serán familias que entienden el valor del legado. 1, hay que construir legado. 2, hay que transmitir el legado. 3, hay que conservar el legado. Y 4, el que reciba el legado tendrá que nuevamente legar. Y asimismo se va dando un ciclo en la vida donde vamos envolviendo nuestras familias en esta fe, en esta gracia de Jesucristo. Y no será solamente un papá y una mamá salvos, un abuelo y una abuela salvos, sino que serán hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, toda una descendencia, toda una generación sobre otra generación, salvos por la poderosa gracia que es en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo visionas tu familia? Nosotros le decimos a nuestros hijos, nietos impíos, no queremos. Para que no haya nietos impíos en esta familia, entonces tienen que haber una nuera creyente, tienen que haber yernos creyentes. Y eso se lo hemos repetido a nuestros hijos muchas veces, porque nosotros no queremos parentela impía, queremos parentela en esta fe. Por eso hemos de preocuparnos todos los días que nuestros hijos reciban esta fe en Jesucristo, para que puedan ver con los ojos que nosotros estamos viendo la familia invicta que deseamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo quieres tu familia? ¿Cómo quieres tu familia? Pero no quieras tener una familia donde Jesucristo esté cuando esos hijos no están recibiendo el legado de la fe. Cuando ya ves que tus hijos, tus hijas son impíos, impías, pues no puedes esperar un yerno, una nuera que no lo sea también. No puedes esperar nietos que no sean impíos. Tú no puedes estar en esa esperanza. Para tener esta esperanza de tener familias legadas en la fe, familias espirituales, necesitamos
levantar cimientos espirituales, construcción espiritual, aleluya, transmisión espiritual, conservación de lo espiritual entre nosotros, para que asimismo ellos entreguen lo espiritual a la siguiente generación. Oremos. Recibe la palabra de Dios en esta mañana. Dile: Señor, ayúdame a tomarme en serio esto. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer para que verdaderamente podamos tener familias espirituales. Démosle gracias a Dios por la palabra, familia y legado. Señor Jesucristo, en esta hora, oh Padre mío, yo ruego que tu palabra haya podido, Señor, quedar como la semilla que se siembra en buena tierra para que dé fruto. Y el fruto sea abundante, Jesucristo, en la vida de los que nos tomamos en serio este camino de la salvación. Este camino de la familia, del hogar, construido, levantado en ti, Señor Jesús. Ruego, oh Dios eterno, que la palabra que hemos recibido haya instruido, Señor, nuestro intelecto, nuestra conciencia haya sido redarguida para poder tener familias en salvación, tener familias en tu temor, ver los hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en la fe y en la gracia que tú nos has dado. Señor, guarda cada casa en temor en ti. En el nombre de Jesús oramos. Que la palabra tenga la obra, Señor Jesús, para la cual la has enviado en esta hora. Oh Padre mío, bendícenos. Ahora ponemos esta nueva semana que estamos empezando hoy en tu presencia. Que podamos, Señor Jesús, aleluya, caminar, no solos, tomados de la mano de todos los de nuestra casa, para que un día también en tu presencia juntos estemos, aleluya, salvos, unidos, porque consagramos nuestras vidas, nuestros hogares y familias en ti. En el nombre de Jesús oramos por esta nueva semana. Guía nuestros pasos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso haber estado juntos en esta escuela dominical en esta hora, mis amados hermanos y amigos. Por favor, reciban el abrazo fraternal, el abrazo de hermanos, hijos de un mismo Padre. Sigamos fieles en todo. Seamos fieles a Dios. No nos extraviemos del camino.